Hola a todos, vamos a comenzar con la clase de UBI Tips en pediatría y vamos a comenzar con el tip número 1 y es que las uveitis pediátricas son poco frecuentes, representan el 10% del total de las uveitis, pero es muy importante a la hora de revisar un paciente pediátrico poder establecer, así como en un adulto, dónde se encuentra ubicada la inflamación. Si es en el segmento anterior y compromete córnea, cámara anterior y cuerpo ciliar y cristalino, o si es una uveitis intermedia, o si es una uveitis posterior, donde compromete el resto del vítreo, retina, coroides y nervio óptico. O puede ser una panuveitis que comprometa todos los segmentos. Para poder establecer esa localización es fundamental el examen oftalmológico, que debe ser completo, aunque el paciente sea pediátrico y sea difícil de lograr. La agudeza visual es muy importante tener en cuenta, si el paciente colabora, el uso de estenopeico y también poder evaluar la visión de lejos y de cerca. Cuando el paciente no ve de lejos pero ve de cerca, es un buen factor pronóstico. La biomicroscopía es fundamental para ver cómo se encuentra el segmento anterior. Y la presión es uno de los elementos más importantes de consignar a la hora de realizar el examen oftalmológico, porque es importante no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. El fondo de ojos siempre debe realizarse, aunque evaluemos que la uveitis es solo anterior, con un buen reflejo rojo, inclusive con un polo posterior normal. Y como dijimos anteriormente, si es muy dificultosa la evaluación del paciente pediátrico por escasa edad o poca colaboración, el examen bajo anestesia general es importante. Recordemos que más allá de toda la evaluación oftalmológica, la refracción también es importante. Por supuesto que si hay un proceso inflamatorio en curso y hay opacidades de medios, quizás la refracción no sea factible, pero en el caso de haber controlado la inflamación, es importante tener un registro de la refracción, porque muchas veces esa es la causa por la cual el paciente, más allá de haber controlado su inflamación, no recupera agudeza visual. Dijimos que la tonometría es algo muy importante, evaluar cuánto tiene de presión intraocular el paciente, y el tonómetro de rebote en lo que es la toma de presión en niños evita el uso de colirios y también evita sedaciones en todos los controles. Si bien sobreestima el valor de la presión ocular, es importante tener un registro de esa presión ocular en ese paciente a lo largo de toda su evolución, no solo en el momento diagnóstico, sino también como respuesta al tratamiento, que muchas veces incluyen los esteroides. Los exámenes complementarios también son una parte importante de la evaluación del paciente pediátrico con inflamación intraocular, y la ecografía es un medio que nos aporta, cuando hay opacidad de medios, mucha información y es no cruento. Si bien muchos niños pueden asustarse por el hecho de que tienen que estar acostados y porque es un dispositivo frío, no entienden cuál va a ser el procedimiento, generalmente se puede llevar a cabo sin necesidad de la realización de la sedación. En este caso es un paciente que concurre por una leucocoria de su ojo derecho, y al realizarle la ecografía se puede evaluar la presencia de una lesión de mediana reflectividad que se encuentra asociada al nervio óptico con bandas fibrosas, compatible con un granuloma de toxocariasis, que fue corroborado con la serología. Mencionando la toxocariasis, tenemos que recordar que la presentación con el granuloma, ya sea en polo posterior o periférico, es la presentación más frecuente, pero que hay una presentación que es la forma difusa en forma de endoftalmitis,
Y aquí es muy importante hacer el diagnóstico porque uno de los diagnósticos diferenciales es el de retinoblastoma difuso y es importante, ante la duda, pedir imágenes de resonancia del sistema nervioso central y órbita, el seguimiento cercano y siempre la interconsulta con especialista. Otro de los exámenes complementarios, que no cruento y que por supuesto dependemos de la colaboración del paciente, pero que se puede realizar en pacientes de corta edad, es la tomografía de retina y nervio óptico. La OCT es muy importante tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de estos pacientes en todo lo que tenga que ver en patología macular y de nervio óptico. Este es el caso de una paciente de 6 años que concurrió a un examen de control de agudeza visual para iniciación de primer grado y se detectó disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo y tenía una lesión compatible con toxoplasmosis. Se indicó el tratamiento y en el control siguiente se observó una hemorragia perilesional. Se tomó una imagen con la OCT y se pudo ver una imagen compatible con una membrana neovascular, con lo cual, además del tratamiento por toxoplasmosis, se indicó inyecciones de antiangiogénicos y la paciente recuperó visión, ya que había una parte de edema perimacular que pudo reaplicarse y mejorar su agudeza visual. Otros estudios complementarios son de gran utilidad en pacientes pediátricos, es la angiografía con retinografía y autofluorescencia de campo amplio. Este es el caso de una paciente de la doctora Juliana Montoya que presentó una disminución leve de agudeza visual. En el fondo de ojos aparentemente había algunas células en cámara anterior y en el fondo de ojos aparentemente todo bien, pero se puede ver en la retinofluoresceinografía la exudación a nivel periférico, con lo cual se realizó el tratamiento, el diagnóstico de pars planitis, porque tenía inflamación en uno de los ojos con bolas de nieve inferiores muy pequeñas, y comenzar el tratamiento preventivo para evitar complicaciones futuras. Otro de los tips a considerar, que es una pregunta frecuente, es si la uveitis es anterior y es el primer episodio, si se estudia o no se estudia. Y la respuesta va a depender de cada paciente y la situación de cada paciente. Si es un paciente clínicamente sano, que no presenta secuelas, que tuvo antecedentes de un cuadro infeccioso reciente o de una vacunación reciente, que es una familia adherente a los controles, confiable, se comienza con el tratamiento tópico y se evalúa la evolución. Y en esta instancia, si la agudeza visual es buena y, insisto, no hay complicaciones ya presentes de una inflamación crónica, se puede realizar el seguimiento sin solicitar laboratorios ni interconsulta con reumatología o infecto. ¿Qué tipo de esteroides tópicos es preferentemente utilizable en el tratamiento de estos pacientes? Bueno, tenemos el acetato de prednisolona al 1%, que puede estar asociado o no con feninefrina, versus el difluprednato. Hasta ahora siempre usábamos el acetato de prednisolona al 1%, el difluprednato en Argentina es relativamente de hace unos años. Sabemos que no tiene conservantes, tiene menor frecuencia de instilación, que son dos cosas muy importantes a la hora de tratar a niños, que no necesita el batido de 40 veces como el acetato de prednisolona, pero tenemos que tener presente que pueden responder, hay que evitarlo en pacientes respondedores a esteroides o en los que ya tienen un nivel de presión límite o han tenido presión intraocular.
La pregunta de si colocamos en un proceso inflamatorio anterior, de la cámara anterior, dilatadores o cicloplégicos, si es de corta o larga duración, si lo instilamos cada 6, cada 8 horas, cada cuánto. Si el paciente presenta una uveitis anterior con ojo rojo, doloroso y fotofóbico, la cicloplegia lo va a ayudar a mejorar esa sintomatología. Y generalmente, salvo que sea una uveitis muy florida, tratamos de evitar la atropina. El ojo blanco con dispersión pigmentaria o con sinequias, generalmente preferimos la tropicamida 2 veces cada 30 minutos, varias veces al día, preferentemente por la noche para evitar la molestia de la fotofobia de la dilatación o también el efecto ciclopléjico. La idea es generar situaciones de midriasis varias veces al día. La atropina, dije anteriormente, se reserva para casos de inflamación muy severa. Recordar que la midriasis y la visión borrosa, la atropina la genera por más tiempo y hay pacientes que se han sinequeado en midriasis y eso genera una complicación irreversible. Otro de los tips es en un paciente con uveitis anterior que es asintomático, que tiene un ojo tranquilo, que tiene un poco de inflamación en el segmento anterior, puede tener una opacidad de cristalino leve, queratopatía en banda leve y presión intraocular normal. Los diagnósticos diferenciales son la artritis idiopática juvenil, la sarcoidosis, la nefritis intersticial asociada a uveitis y en casos es menos frecuente el FUX unilateral, pero ya en niños más grandes. La uveitis anterior idiopática es frecuente en nuestro medio, pero para decir que es idiopática hay que estudiar y que todos los estudios sean negativos. En la uveitis anterior caliente, con compromiso unilateral de comienzo agudo, con dolor, fotofobia, hipopión, leve hipotonía, los diagnósticos diferenciales son las uveitis asociadas al HLA-B27, asociado también a espondilopatías seronegativas como la IJ relacionada a entesitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de Reiter y también la nefritis intersticial asociada a uveitis, el BSET y por supuesto siempre tener presente los síndromes de enmascaramiento, que no sea una endoftalmitis bacteriana o una inflamación asociada a leucemia o retinoblastoma difusa. Las causas, en resumen, de uveitis autoinmunes en los niños, las más frecuentes, de presentación aguda anterior, las asociadas al grupo HLA-B27 o la IJ con entesitis, la nefritis intersticial asociada a uveitis y el BSEP. De presentación crónica, la más frecuente es la asociada a artritis idiopática juvenil, pero también consideremos la sarcoidosis como una posibilidad. Dentro de las causas de uveitis autoinmune intermedia, la pars planitis es la más frecuente, la sarcoidosis, la esclerosis múltiple y la enfermedad de nefritis intersticial asociada a uveitis, que es poco frecuente que se presente como pars planitis, pero también hay que pensarlo. Y dentro de las causas de uveitis autoinmune que compromete el polo posterior, la asociada a Bosco-Yanagi-Arada, la sarcoidosis, las oftalmías simpáticas y el síndrome de Blau, que es la sarcoidosis familiar. Otro tip en relación al laboratorio de uveitis autoinmune. Las uveitis siempre las manejamos con reumatólogos, pero considerando el caso de que estemos en un consultorio, que tengamos alta sospecha de que estamos frente a una uveitis anterior de causa autoinmune y queremos ir adelantando para cuando llegue al reumatólogo tener un laboratorio de base, debemos solicitar un hemograma completo con recuento de plaquetas
los factores reactantes de la fase aguda, como es el volumen de eritrosedimentación y la proteína C reactiva, pedir factor antinúcleo, orina completa con beta-2 microglobulina, que es lo que nos va a dar la pauta de que esto puede estar asociado a una nefritis intersticial, y creatinina también, serologías para hepatitis A, B y para Epstein-Barr, HIV y citomegalovirus, un proteinograma, enzimas hepáticas y una lectura de PPD con placa de tórax. Todo esto nos ayuda a poder empezar con un tratamiento inmunosupresor habiendo descartado estas patologías que pueden complicarse en el caso de comenzar con inmunosupresión. Otro de los tips es cada cuánto es importante realizar un screening en un paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad sistémica que puede generar uveitis anterior. Y recordemos que es muy importante que un paciente que tiene la forma oligo o de poliartritis, factor reumatoideo negativo o la de la psoriasis indiferenciada, que es FAM positivo y que comenzó con esta artritis antes de sus 7 años y que lleva menos de 4 años de diagnosticada la enfermedad, el screening es cada 3 meses, porque la posibilidad de que este paciente desarrolle uveitis es alta. Ahora, si tiene una forma sistémica, el screening es cada 12 meses. O si tienen las características anteriores, pero el paciente tiene más de 7 años y más de 4 años de la enfermedad, se puede realizar un screening cada 6 meses. El algoritmo de tratamiento son peldaños de escalera. Sabemos que comenzamos en todo uveitis anterior con esteroides tópicos. Si es muy severa la inflamación al momento de la consulta, se pueden adicionar esteroides por vía oral. Recordemos el polvo pupilar para romper sinequias. Y van subiendo los peldaños de acuerdo a la severidad de la inflamación. Sabemos que no vamos a poder manejar una uveitis anterior crónica solo con colirios de esteroides o con esteroides sistémicos porque no es viable sostenerlo en el tiempo por meses. Y nos movemos rápidamente a una medicación sistémica que ahorra esteroides, que generalmente es el metotrexate. Y en el caso de no lograr una mejoría, porque el metotrexate en realidad tarda entre 6 y 8 semanas en realizar el efecto, y de elección lo indicamos subcutáneo porque es la forma de mayor llegada, salvo que el paciente sea de muy corta edad o no sea factible colocar la inyección, es por vía oral, pero recordemos que hay un 30% que se degrada en aparato digestivo. Y el otro escalón es los agentes biológicos para controlar la inflamación. En este caso, en la foto se ve una complicación de un paciente con glaucoma por uveitis anterior, en donde, si ustedes ven en la parte superior derecha, tiene el tubo de la válvula que generó una catarata. Y hablando de cataratas uveíticas, las 2/3 partes de los niños con uveitis van a desarrollar cataratas. Y esto es en parte por la inflamación crónica, en parte por procedimientos quirúrgicos previos, como mencioné anteriormente, y también el uso de esteroides en forma prolongada puede generar una opacificación del cristalino. La decisión quirúrgica se va a tomar por el impedimento visual y también por el monitoreo de la inflamación y de la retina. Recordemos que en los niños hay un periodo crítico desde los primeros meses de vida hasta los 8 años, en donde la plasticidad a nivel cerebral es muy importante, de que lleguen en esa edad los estímulos necesarios, y la opacidad de medio prolongada en ese rango etario puede generar una ambliopía que muchas veces no es reversible cuando se decida la cirugía. La pregunta del millón es si el paciente con uveitis pediátrica y cataratas se realiza una cirugía de cataratas y queda afáquico o se coloca la lente intraocular.
Lo ideal es colocar una lente intraocular porque es lo que más rápido va a recuperar su visión o va a permitir la rehabilitación visual. Pero es muy importante tener en cuenta la edad del paciente. Si es menor de 1 año, no colocamos lente intraocular en los niños menores de 1 año. El diagnóstico, si es una patología, la más temida es la asociada a artritis idiopática juvenil, pero que con buen control de la inflamación y con los medicamentos que existen actualmente, ya no es una contraindicación a la colocación de lente intraocular. Si es uni o bilateral, la unilateralidad de la catarata hace que si el paciente queda afáquico es muy difícil de realizar la rehabilitación visual con la lente de contacto en un niño o con un aéreo que tenga un esférico de más 14 o más 16 y que genere una aniseïconía que impida el uso de esa graduación. Si tiene cirugías previas, si tiene comorbilidades oculares, las sinequias en 360 grados o el glaucoma, aumento del número de reactivaciones, cómo fue esa inflamación durante todo su seguimiento, qué tratamiento sistémico tiene y cómo es el paciente y su familia a la hora de adherir a los tratamientos y los controles. La afaquia generalmente se decide si no se logra un control de la inflamación y realmente es importante la cirugía a la hora de devolver la salud visual de un paciente pediátrico que muchas veces no pueden escolarizarse por la imposibilidad de visión en el caso de, porque muchas veces son bilaterales. Si tiene antecedentes de glaucoma, si tiene esta seclusión pupilar en 360 grados con cámara estrecha, la fibrosis del cuerpo ciliar con hipotonía y la uveitis recientemente diagnosticada con intensa inflamación y poco logro de control inflamatorio. Las complicaciones de una colocación de lente intraocular, si no se puede seguir de cerca, pueden tener un pronóstico visual ominoso. Este es el caso de Santino, que tiene una uveitis bilateral asimétrica por artritis idiopática juvenil. Su ojo derecho es el que está afectado, se realizó cirugía de catarata con implante de lente, con muy buena recuperación visual, llegó a tener 8 décimas con su anteojo, con su lente de contacto, y post pandemia se realizó una opacificación de la cápsula posterior, que es una complicación frecuente en estos pacientes, por lo cual requirió tratamiento de IAC láser y está en XT, por lo cual también requerirá una cirugía de estrabismo. Este es un paciente que tenía una uveitis anterior idiopática asimétrica, también de ojo derecho. Estas son imágenes realizadas en el microscopio antes de iniciar la cirugía postquirúrgica con el implante de lente sin ninguna complicación, y con el transcurso del tiempo y poca adherencia al tratamiento se formó una membrana prelental con seclusión pupilar, iris bombé, y el pronóstico visual de ese ojo fue muy malo. Otra de las preguntas es si en el momento de la cirugía se rompe la cápsula posterior o no hay soporte capsular, si se puede colocar en un paciente con uveitis un lente en la cámara anterior, y la respuesta es no, en absoluto. Generaría una irritación constante sobre el iris, que es lo que está inflamado, y el pronóstico no es bueno. El protocolo prequirúrgico para indicar una cirugía de catarata, que generalmente es una cirugía que está reglada, no se realiza de urgencia una cirugía de catarata en niños con uveitis. La premisa es no suspender el tratamiento inmunomodulador de base, al contrario, se hace un refuerzo con medicación esteroidea. Lo ideal es entre 3 y 6 meses de inflamación bajo control y una preparación prequirúrgica que puede ser de 3 días antes o una semana antes, dependiendo de cada cirujano, con colirios de acetato de prednisolona entre 4 y 6 veces por día,
y meprednisona vía oral 1 miligramo kilo día. Si el paciente tiene problemas de hipertensión ocular, se puede adicionar en esta preparación medicación tópica o vía oral para disminuir la presión intraocular. Es importante que previo a la cirugía realizar una VM, porque muchas veces hay una membrana en el cuerpo ciliar, hay tracción o hay hipotonía border, y es importante saber que antes de realizar ese procedimiento hay una VM normal. La cirugía se realiza con capsulectomía posterior y vitrectomía anterior en todo paciente pediátrico. Una de las preguntas es si se realiza iridectomía periférica de manera simultánea. Algunos cirujanos dicen que sí, otros dicen que no. En el hospital de niños, si el paciente tiene antecedentes de hipertensión, lo hacemos, y también si pensamos que puede no concurrir a los controles o si es un paciente del interior, porque nunca sabemos, más allá de lo bien que haya salido el procedimiento quirúrgico, cómo va a evolucionar ese paciente, y la catarata, el glaucoma es una complicación frecuente en estos niños con un lente intraocular que es un cuerpo extraño. El lente solo en el VAC, la inyección postquirúrgica conjuntival, subconjuntival o subtenoniana de esteroides y antibióticos, y el implante de dexametasona sería algo muy beneficioso, pero en nuestro medio es muy costoso. Como conclusión, el manejo de estas cataratas uveíticas es personalizado en cada paciente, la cirugía siempre es programada, el control inflamatorio pre- y postquirúrgico es fundamental, el seguimiento de cerca, el manejo interdisciplinario, y siempre es importante informar sobre las probables complicaciones futuras. Tip número 12, causas de uveitis infecciosas. En los niños de causa anterior, lo más frecuente son los herpes, también la toxoplasmosis es de compromiso posterior, pero puede afectar la cámara anterior, y la bartonella. Las uveitis intermedias, la toxocariasis y bartonella, y las posteriores o panuveitis, toxoplasmosis, que es la más frecuente en nuestro medio, la toxocariasis, bartonella y la familia de herpes. Siempre en un paciente con inflamación intraocular, descartar sífilis y TBC, que como siempre decimos son las grandes simuladoras y pueden presentar cualquier tipo de inflamación intraocular. La uveitis anterior herpética es frecuente en la población pediátrica. Muchas veces el diagnóstico es clínico cuando vemos precipitados localizados, atrofia de iris, hipertensión ocular. El diagnóstico se puede corroborar con serología, pero a veces es negativa, y es de buen proceder, habiendo hecho una buena semiología, iniciar un tratamiento empírico con la clínica, y en el caso de no mejorar se puede solicitar a través de una punción de humor acuoso, una PCR para confirmar el diagnóstico. En el tratamiento de la uveitis anterior herpética, si no hay compromiso corneal, el tratamiento tópico esteroideo solamente. Si tiene compromiso corneal estromal, también tratamiento esteroideo solamente, y si tiene compromiso corneal epitelial, con el ganciclovir tópico, el aciclovir vía oral y el esteroide tópico una vez sellado ya el epitelio. Otra de las presentaciones de retinitis herpética del herpes es la retinitis herpética. En estos casos es muy importante que en toda retinitis periférica de comienzo agudo, con dolor, con ojo rojo, con disminución de agudeza visual, pensar en que puede ser un herpes. El tratamiento, que es internación con aciclovir endovenoso a 10 miligramos kilo
La dosis se administra 3 veces al día por un periodo de inducción de 10 días y vamos viendo la evolución. Una vez que el paciente va mejorando, también se puede adicionar el tratamiento de esteroides por vía endovenosa. Esto es una paciente que consultó en pandemia, así comenzó y así fue aumentando la circunferencia y avanzando esa retinitis periférica hacia el polo posterior. La serología había sido negativa para herpes, pero se realizó una muestra de PCR en donde el resultado fue positivo para herpes tipo 1. La medicación generalmente se da por vía endovenosa, pero dosis altas de valaciclovir, 2000 miligramos 4 veces al día, tienen la misma efectividad que la terapia endovenosa por aciclovir. La contraindicación es que es sumamente costosa, pero evitaría la internación. Y el Foscarnet intravíteo también es una opción como dosis única, 2,4 miligramos al iniciar la terapia, como coadyuvante. Este es el caso de la paciente con retinitis periférica herpética y esto es post el tratamiento en donde ya se ve una fibrosis de la retina pero sin signos de actividad. Otro de los tips es la toxoplasmosis congénita. Sabemos que la toxoplasmosis congénita generalmente es bilateral, afecta el polo posterior. Y algo que es muy importante, todos los que atienden pacientes pediátricos y van a las neonatologías o reciben pacientes en el consultorio de corta edad, primer trimestre, y hacen el diagnóstico de toxoplasmosis activa o cicatrizal con afectación macular, evitar hablar de ceguera en un paciente recién nacido con toxoplasmosis y compromiso macular bilateral. Sí, es importante actuar rápido, derivar a infectólogo y comenzar con el tratamiento clásico de pirimetamida, sulfadiazina, ácido folínico y esteroides por el primer año de vida asociado a estimulación visual. Estas son unas fotos de un paciente con toxoplasmosis congénita que me cedió la doctora Gabriela Saima. Esta es una paciente, Camila, que tiene ya 18 años, que nació con toxoplasmosis congénita, con el ojo izquierdo microftálmico, con desprendimiento de retina, y el ojo derecho tiene la imagen que ustedes ven abajo, con un nervio óptico afectado, con signos de atrofia, tiene maculopatía afectada por cicatriz de corio retinal, que tiene también en la periferia. Sin embargo, con ese ojo se maneja en su escolaridad y a la hora de manejar el celular. La doctora Carmona, en el gabinete de baja visión, le realizó la adaptación de este telescopio, con el cual tiene muy buen alcance de visión lejana. ¿Cómo son los controles en un paciente que nace con diagnóstico serológico de toxoplasmosis congénita? Si la madre tiene serología positiva y el paciente tiene fondo de ojos normal, los controles van a ser durante el primer año de vida. Fondo de ojos mensuales durante el primer semestre y luego cada 2 meses hasta completar el año. El manejo va a ser multidisciplinario, con infectólogo, con estimuladores visuales, con docentes, con psicopedagogos y con psicólogos. Otro de los tips importantes es la alimentación asociada a la inflamación. Desde hace un tiempo a esta parte sabemos que el intestino es nuestro segundo cerebro y todo lo que tiene que ver con la alteración de la microbiota intestinal puede afectar a inflamar todas las partes del cuerpo. Hay muchos experimentos y trabajos científicos en donde en animales de investigación la microbiota intestinal activa las células específicas de la retina que causan uveitis y mejorando la alimentación uno puede también mejorar los niveles de inflamación.
Es muy importante saber a quién uno indica estos tratamientos, porque lo ideal es disminuir el consumo de azúcares, de hidratos de carbono, todo lo que es el ultraprocesado, pero también sabemos que en poblaciones de escasos recursos esa es la alimentación básica, y si nosotros sabemos que los pacientes no van a poder tener acceso a una dieta con frutas, verduras, con proteínas de buena calidad, manejar esa información cuando no se puede acceder a esa alimentación, tenemos que ser cuidadosos. Pero hay una relación entre la inflamación intestinal por el exceso de hidratos de carbono, de lácteos y de azúcares saturados, que puede llegar a mejorar con un cuidado en la alimentación. Siempre es importante consultar con un nutricionista naturista que puede informar más precisamente con esta alimentación, que es coadyuvante a los tratamientos médicos que podemos implementar. Y el tip universal es el manejo multidisciplinario de estos pacientes. El pediatra es una pieza importante porque además es el médico de referencia del paciente infantil. Todo lo que tenga que ver con reumatología, infectología para el manejo de estas patologías, psicología, psicopedagogía para la ayuda de la escolaridad de estos pacientes que en la forma crónica pierden días de clase, se atrasan y tienen complicaciones a nivel escolar. La estimulación visual, la nutrición, como mencioné anteriormente, todos son factores y actores importantes en el manejo de estas patologías, que muchas veces son graves, que generan una alteración, una disfunción visual muy importante en pacientes pediátricos que tienen 70, 80 años más por delante para vivir con la mejor calidad de visión y de vida posible. Muchas gracias.